En nuestro segundo estudio vamos a tocar la Confesión de Augsburgo. Antes de 1530 realmente no se ven confesiones protestantes notables. Existen varios documentos doctrinales, pero la era de las confesiones realmente arranca en 1530 con la Confesión de Augsburgo. La reforma en Alemania involucró a la nobleza de los territorios del Sacro Imperio Romano. El emperador Carlos V siempre fue un hombre muy católico y no quería tolerar el luteranismo en su territorio. Sin embargo, los nobles de varios territorios apoyaron a Martín Lutero y durante la década de los 1520 trataron de armar una liga para resistir las fuerzas de Carlos V. Pero el Sacro Emperador Romano no era tan fácil de resistir. Habiendo derrotado tanto al rey de Francia y también al mismo Papa, el emperador Carlos tuvo ocasión de buscar arreglar los asuntos en sus territorios alemanes y por eso convocó una dieta en la ciudad de Augsburgo. Una dieta es una convocación de los poderes legislativos. En un territorio como ese, sin capital, una dieta hace de la ciudad designada la capital temporal, y así llegaron a la ciudad imperial de Augsburgo. En ese momento, la amenaza en el oriente de los turcos fue uno de los mayores problemas que tenía el emperador. Muy pronto tendría que llevar sus ejércitos hacia las fronteras para darle una paliza al turco. Es por esta razón que busca tranquilizar en ese momento sus territorios alemanes. Al dirigirse con fuerza en contra de una situación internacional, no quiere que lo distraigan problemas domésticos. Arregló sus problemas con Francia, metiendo al rey de Francia en la cárcel. Arregló sus asuntos con los territorios del Vaticano, encarcelando también al Papa. Carlos V así hace las cosas. Entonces, ahora le dice a sus territorios alemanes, explíquenme qué es lo que está sucediendo. La iglesia luterana convocada no tenía en realidad organización. No estaba formalmente ordenada como lo estaba la iglesia católica. No tenía realmente líderes reconocidos más que los nobles, los poderes seculares que gobernaban los varios principados de Alemania, y tenía algunos teólogos con posiciones reconocidas por los príncipes. Uno de estos teólogos fue Martín Lutero, obviamente, pero Lutero no pudo llegar a Augsburgo por ser un hombre excomulgado de la iglesia por el Papa. A un hombre excomulgado había que juzgarlo y matarlo. Eso era lo que le tocaba hacer al emperador. Lutero estaba bajo interdicción, un fugitivo si no se quedaba en donde el gobierno le garantiza la protección, que es lo que está haciendo por él Federico el Sabio. Así que Lutero se acercó a Augsburgo, pero se quedó en otra ciudad cercana, sin llegar a donde estaban los demás, por el peligro mortal que corría. Es así que llegó Felipe Melanchthon a ser el protagonista teológico de Augsburgo. Él no tenía problemas legales ya que no había sido excomulgado. Él no tenía el perfil internacional de Lutero. Lo que vemos aquí es que no se ha definido la relación eclesial de los reformadores y la iglesia europea, la iglesia católica. Es un desorden por ser una relación nueva. Y es en este contexto que surgen las confesiones y organizan las cosas. Los territorios reformados que no tenían organización tenían varias opciones para organizarse, según el historiador luterano Robert Kolb. Este hombre, el profesor Kolb, es uno de los mejores historiadores que tienen los luteranos. ¿Cómo se podían organizar los territorios y las iglesias reformadas en Alemania? Podían hacer una liga política para unir sus iglesias. Esto lo intentó el landgrave Felipe de Hesse sin mucho éxito. El problema con una liga política es que es vulnerable a derrotas militares, que es lo que sucedió después con esta liga. Podían organizarse de otro lado usando una constitución, definiendo así por medio de la práctica la organización de su iglesia. Es decir, se puede definir una iglesia principalmente a base de lo que hace y cómo lo hace. Pero esto no es lo que sucedió, aunque esta sí es en general la organización de, por ejemplo, la Iglesia Católica. Lo que sí resultó fue una confesión
que es una forma de organizarse basada en la doctrina, a base de lo que se cree. Con una confesión definieron la esencia de su iglesia y caracterizaron la unión del luteranismo no a base de un territorio o principalmente a base de la práctica, aunque esos fueron criterios que añadieron después, pero principalmente esto lo hicieron a base de lo que creían. Una iglesia confesional se define principalmente por lo que cree, por la doctrina que profesa, y su unión con otras iglesias se basa en tener esa doctrina en común. Y resultó esto ser una idea revolucionaria. Las iglesias protestantes en la Reforma se definieron por una confesión escrita. Eran iglesias definidas fundamentalmente por su doctrina y no como la iglesia romana por estar en comunión con el Papa o como las iglesias del Este, definidas por los 7 primeros concilios ecuménicos. Zuinglio recibió noticias de la confesión que le presentaron al emperador en Augsburgo y como resultado escribió una confesión llamada Fidei Ratio y se la mandó a Carlos V en Augsburgo. La confesión de Zuinglio fue ignorada por completo por la Dieta, pero Johann Eck, que tanto obró en contra de Lutero, respondió al escrito de Zuinglio y llamó a Zuinglio un turco. Melanchthon tampoco respetó el esfuerzo diciendo que Zuinglio era un loco. A Zuinglio no lo quisieron respetar ni los luteranos ni los católicos. Martin Bucer, el reformador de Estrasburgo, se unió con otros 3 reformadores, representando un total de 4 ciudades, y escribieron una confesión que le llamaron la Confesión Tetrapolitana, que quiere decir, obviamente, 4 ciudades, ¿verdad? Bucer siempre fue un ecumenista, un hombre buscando que los de la Reforma presentaran un frente unido al catolicismo, y su confesión buscaba reconciliar las diferencias entre los luteranos y Zuinglio. ¿Sí? La confesión tetrapolitana en los desacuerdos de los luteranos y Zuinglio pues traza una vía media. Bucer estuvo siempre en una situación que requería buscar alianzas, y por eso siempre estuvo dispuesto a formar alianzas y fomentar unión. Los desacuerdos de estas 3 confesiones nos indican algo de las confesiones, el punto de diferencia, el punto por el cual Melanchthon quiere despedir la contribución de Zuinglio y por el cual Bucer quiere negociar un acuerdo, es el punto teológico más disputado de este momento. Si vamos a entender la teología de este periodo, podemos consultar estas confesiones y notar la diferencia. ¿Cuál es el punto de la diferencia? Es la Santa Cena. Zuinglio es del parecer que el cuerpo y la sangre no están presentes. Lutero está del parecer que el cuerpo y la sangre están presentes junto con el pan y el vino. Melanchthon obviamente representa el lado de Lutero. Y por eso cuando ve que Zuinglio está tratando de presentarle al emperador una posición más distinta a la del catolicismo, él dice que es un loco. Se quiere distinguir, se quiere apartar, lo caracteriza a Zuinglio como un extremista. Y esta diferencia sigue separando las iglesias reformadas de las iglesias luteranas. La doctrina de la Santa Cena no lo tenemos en común. Podemos además notar aquí que son las confesiones las que indican el nacimiento de las denominaciones. Es el genio del protestantismo que nos ha dado la variedad de denominaciones que tenemos. Una iglesia definida por su doctrina requiere que uno esté de acuerdo con esa doctrina. Es porque no podemos todos estar de acuerdo que tenemos la variedad de denominaciones que vemos. El protestantismo nos da una variedad dentro de la doctrina ortodoxa, no en cuanto a lo que es necesario para la salvación, pero en eso no hay variedad, pero nos da un poco de variedad al definir la vida piadosa y nos da mucha variedad en cuanto a lo que es necesario dentro de una iglesia. Mucha gente lamenta la variedad de denominaciones que tenemos, pero la tenemos por el mismo hecho de reconocer que mientras todas las doctrinas son importantes, algunas son más importantes, siendo necesarias para la salvación.
Otras son necesarias para la religión en términos de lo que es la vida cristiana. Y otras son necesarias para la práctica particular, la eclesiología de la Iglesia, a la cual nos unimos. Y estos grados son algunos más y algunos menos importantes. Y por eso podemos estudiar una confesión luterana, una confesión reformada, una confesión anglicana, una confesión presbiteriana, una confesión congregacional y una confesión bautista. Todas son alternativas legítimas, son confesiones de buenos cristianos y ayudan que uno esté donde no le ofenda su conciencia y esté de acuerdo con lo que otros creyentes dicen, enseña la palabra de Dios. Lo que tienen en común nos indica algo. Que se repitan mucho, que es lo que hacen, también nos indica algo. Igual las diferencias son claves. Nos ayudan al entendimiento de las diferentes denominaciones y las diferencias legítimas que dentro del protestantismo trazan las fronteras entre las denominaciones sin llevarlo a una exclusión el uno del otro del cristianismo. Felipe Melanchthon entonces escribió la Confesión de Augsburgo. La hizo consultando a larga distancia a través de correspondencia por cartas, es decir, con Martín Lutero, que no pudo acudir a Augsburgo por no tener salvoconducto. Es un momento en el cual el liderazgo del luteranismo pasó de Lutero, el Hércules de Alemania y el héroe bravo de la Reforma, a un hombre de temperamento más tranquilo, más docente y hasta más tímido. Indica un cambio en la situación. Los logros de Martín Lutero habían hecho una situación en la que ya no era cuestión de romper con Roma, sino de llevarse, de seguir conviviendo en territorios pegados a la misma vez que confesaban doctrina distinta. Cuando la delegación luterana llegó a Augsburgo, estaban circulando una serie de 404 tesis escritas por su enemigo, Johann Eck. Estas tesis o artículos o puntos de diferencia estaban llenas de malas caracterizaciones, de acusaciones falsas, de muchos problemas. Esencialmente, como lo explica el historiador luterano Roberto Hofferkamp, Eck acusó a los luteranos y a Zwinglio, a todos los reformadores, de ser anabaptistas, es decir, de ser radicales, anarquistas, enemigos del orden social y del gobierno legítimo, especialmente del emperador. Llamarle a alguien un anabaptista en ese momento es como llamarle terrorista o guerrilla. Dice Roberto Hofferkamp, mediante estas citas, Eck se propuso mostrar que había poca diferencia entre las enseñanzas de los luteranos y de los anabaptistas, y que todas ellas no eran sino un recrudecimiento de herejías ya condenadas por los concilios de la Iglesia. Entonces es en esta respuesta a esto que Melanchthon escribió los artículos de su confesión para defenderse de estas acusaciones ante el emperador. Trabajaron con afán Melanchthon y los teólogos que lo acompañaban y mandaron el borrador a Lutero para que él lo revisara. Y Lutero declaró que no se le ocurría algo mejor, que todo estaba muy bien. Este trabajo, esta respuesta a las falsas acusaciones de Eck y estos artículos cocinaron la teología que venían desarrollando estos eruditos reformadores en la olla de presión del momento. Y el resultado es un documento tan bueno que hasta hoy sigue siendo para el luteranismo fiel la confesión ortodoxa de la fe cristiana que los define. Después de varias luchas, al fin lograron presentar la confesión ante el emperador, haciendo lectura en voz alta en el idioma alemán. Esta lectura duró 2 horas. Parece que los 2 ejemplares, uno en latín oficial y otro en alemán popular, que se leyó en voz alta, no sobrevivió. De estos 2 ejemplares no sobrevivió el original en alemán, solo el latín, aunque tenemos copias, obviamente. Pero nos acuerda esto de lo que dijo Witsius más de un siglo después de este evento en Augsburgo, cuando él dijo que los artículos fundamentales son aquellos que todo creyente debe entender. Eso comienza haciéndose en el idioma popular, el idioma de la congregación, y fue un gran momento para la Reforma,
cuando ante los poderes del mundo, en voz alta que todos podían oír hasta afuera de la cámara en donde se hizo, se leyó en alemán la confesión de Augsburgo. Hablemos de lo que dice la confesión de Augsburgo. En cuanto a su estructura, los primeros 19 artículos son más cortos y los últimos, los del número 20 al 33, son más largos. Esos últimos artículos son los que explican con más detalle lo que busca entender el emperador. A veces repiten temas tocados brevemente antes y forman mini ensayos teológicos sobre los puntos más controversiales. Quiero leer el primer artículo entero, ya que esta es una de las confesiones que la tenemos toda en español y no sé si todas las vamos a encontrar en español. Entonces vamos a leer algo más de esto, yo creo. El primer artículo de la confesión de Augsburgo dice así: en primer lugar, se enseña y se sostiene unánimemente, de acuerdo con el decreto del Concilio de Nicea, que hay una sola esencia divina, la que se llama Dios y verdaderamente es Dios. Sin embargo, hay tres personas en la misma esencia divina, igualmente poderosas y eternas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Todas las tres son una esencia divina, eterna, sin división, sin fin, de inmenso poder, sabiduría y bondad, un creador y conservador de todas las cosas visibles e invisibles. Con la palabra persona no se entiende una parte ni una cualidad en otro, sino que subsiste por sí mismo, tal como los padres han empleado la palabra en esta materia. Por lo tanto, se rechazan todas las herejías contrarias a este artículo, tales como la de los maniqueos que afirman dos dioses, uno malo y otro bueno, también la de los valentinianos, los arrianos, los eunomianos, los mahometanos y todos sus similares. También la de los samosatenses antiguos y modernos que sostienen que solo hay una persona y aseveran sofísticamente que las otras dos, el Verbo y el Espíritu Santo, no son necesariamente personas distintas, sino que el Verbo significa la palabra externa o la voz y que el Espíritu Santo es una energía engendrada en los seres creados. ¿Qué vemos ahí? Vemos que afirman que Dios es el conservador. Le llaman conservador. Claro, están diciendo que Dios conserva, como crea, conserva todas las cosas, pero aún así le llaman a Dios un conservador. Y son conservadores de la sana doctrina. Vemos una afirmación de lo que siempre ha creído el pueblo de Dios sobre la Trinidad. Melanchthon no dice que el protestantismo tiene un Dios distinto. No, es en estos temas que existe una diferencia que no existe en una diferencia entre el católico y el protestante. Melanchthon también indica que afirma el credo del Concilio de Nicea, ese credo tan importante. Se une a lo que siempre ha confesado la Iglesia cristiana y se aleja de toda clase de herejías denunciándolas. En la segunda parte menciona muchas herejías, quizás no las reconocemos todas, pero él lo hace para darle la mentira a lo que alegaba Eck, que los luteranos no eran más que todas las herejías del pasado recrudecidas. Dice, no, rechazamos todas esas cosas. En su segundo artículo del pecado hereditario se aparta igual del pelagianismo y lo menciona. Dice, no somos pelagianos. Es algo que no se ve tanto en las confesiones posteriores, ¿sí? En las que vienen después, que mencionan claramente las herejías. Es por la situación de estas confesiones originales, las acusaciones que les están haciendo, que mencionan tanto las herejías. Una vez llega después más tranquilidad y claridad, no es necesario más que afirmar la verdad, sin tener que mencionar negativamente las herejías, como lo hacen muchas veces estas primeras confesiones. En su cuarto artículo se ve una gran diferencia. Vamos a leer algo de este artículo. Además se enseña, dice Melanchthon, que no podemos lograr el perdón y la justicia delante de Dios por nuestro mérito, obra y satisfacción, sino que obtenemos el perdón del pecado y llegamos a ser justos delante de Dios por gracia.
por causa de Cristo, mediante la fe. Sí creemos que Cristo padeció por nosotros y por su causa se nos perdona el pecado y se nos conceden la justicia y la vida eterna. Pues Dios ha de considerar e imputar esta fe como justicia delante de sí mismo, como San Pablo dice a los romanos en los capítulos 3 y 4. Esto no lo confiesa la Iglesia Católica. Esta es una gran diferencia. En un artículo posterior, Melanchthon le ofrece más explicación sobre esto al emperador. Aquí solo da un resumen, pero es muy claro, ¿verdad?, sobre lo que es la justificación por sola fe. En el quinto artículo, Melanchthon se aparta del entusiasmo, igual de lo que vimos en Witsius, y se aparta así del anabaptismo del cual fue acusado por Eck. Dice Melanchthon, para conseguir esta fe, Dios ha instituido el oficio de la predicación, es decir, ha dado el Evangelio y los sacramentos. Por medio de estos, como por instrumentos, Él otorga el Espíritu Santo, quien obra la fe, donde y cuando le place, en quienes oyen el Evangelio. Este enseña que tenemos un Dios lleno de gracia por el mérito de Cristo y no por el nuestro, y así lo creemos. Sigue diciendo Melanchthon, se condena a los anabaptistas y otros que enseñan que sin la palabra externa del Evangelio obtenemos el Espíritu Santo por disposición, pensamientos y obras propias. Quiero notar aquí que Melanchthon describe la predicación, el bautismo y la Santa Cena como instrumentos a través de los cuales el Espíritu de Dios obra. Son los instrumentos del Espíritu Santo en el cristiano, son los medios que Él usa para nutrir la fe en nosotros. Y Melanchthon niega que aparte de la palabra hablada, la palabra externa del Evangelio obre el Espíritu inmediatamente en algo. No, el instrumento a través del cual le place obrar a Dios es la proclamación verbal del Evangelio y la proclamación que se hace al bautizar a alguien u observar la Santa Cena. Es una visión de la vida cristiana muy corporativa. No habla tanto de las devociones personales. Y en una situación en la que la mayoría de la gente son analfabetas, todo depende de lo que se hace en la congregación, en la adoración pública. Ellos tenían 3 servicios dominicales y diario tenían enseñanza pública y oración. Claro, todos vivían en pueblitos donde llegar a cualquier lado era cuestión de a lo máximo 5 minutos. Tomemos todo eso en cuenta, pero pensemos y observemos cómo hacían ellos las cosas. El sexto artículo habla de la importancia de las buenas obras. Es obvio que este es un punto disputado, ya que los católicos quieren decir que el protestantismo, al regalarle a uno la salvación, le quita cualquier responsabilidad de portarse bien. Es como si dicen, si no hay que ganarse la salvación, ¿qué motivación luego existe para portarse bien? Melanchthon responde, las buenas obras son algo que Dios causa. Dios hace que sean posibles regenerándonos. Dios obra en nosotros para que rindamos fruto y Dios los ordena porque es lo que debemos hacer. Y entonces cita este texto. Cuando hayáis hecho todo esto, decid, siervos inútiles somos. Es decir, la justificación es por fe y nada que hagamos nos añade ningún mérito, ya que hacer las buenas obras son nuestro deber y cuando las hacemos somos inútiles. Este es otro punto que expande en los artículos largos que vienen más al fin del documento. El séptimo artículo es muy interesante porque define lo que es la Iglesia y la definición no es compleja. Dice así: para la verdadera unidad de la Iglesia cristiana es suficiente que se predique unánimemente el Evangelio según una concepción genuina de él y que los sacramentos se administren de acuerdo a la palabra divina. Una verdadera iglesia, dice Melanchthon, no es más que donde realmente exista la proclamación del Evangelio y el orden debido para administrar el bautismo y la Santa Cena como lo manda la palabra de Dios. Así define la iglesia. Y me parece difícil hallarle un problema a esta definición. Es compacta, pero no se me ocurre nada esencial que no sea incluido ahí.
¿Qué tal membresía? Está incluida en la administración del bautismo y la Santa Cena, ya que estas cosas, cuando se hacen debidamente, según la palabra de Dios, tienen que involucrar la disciplina en la congregación, y todo esto define los parámetros de membresía. Lo que no menciona quizás son los diáconos, pues no los menciona, ¿verdad? Así que se le puede añadir algo más. Pero la verdad es que Melanchthon menciona en una sola oración casi todo. Esto nos indica el dominio que ellos tenían de estos asuntos y su poder de expresarlo. El que desprecia las confesiones está despreciando algo que representa mucha sabiduría, mucha experiencia, mucha reflexión y muchas habilidades. El que desprecia estas cualidades en realidad se está haciendo un daño a sí mismo. Evitémoslo, respetando y estudiando estas venerables confesiones. En el artículo 9, Melanchthon afirma que deben bautizar a los niños y repudia así la práctica del anabaptismo. Recordemos que en este momento no existen aún bautistas, solo saben de los anabaptistas, y como son radicales, repudian todo lo que les distingue. Así que, habiendo dicho que debemos respetar y estudiar estas confesiones, no decimos que vamos a ponernos de acuerdo con todo. Vamos a considerarlos, evaluarlos, pero una confesión no lleva la autoridad de la palabra de Dios. Esa autoridad de la palabra de Dios es absoluta. La de la confesión es contingente. Una confesión es como nuestros padres, llevan bastante autoridad, pero no son infalibles. Debemos someternos a ellos, pero no cuando van en contra de lo que Dios claramente manda. En el 10º artículo dice, respecto a la Santa Cena del Señor, se enseña que el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Cristo están realmente presentes en la cena bajo las especies de pan y vino y que se distribuyen y se reciben allí. Por lo tanto, se rechaza toda enseñanza contraria. Esto niega la posición católica porque afirman la presencia del pan y vino junto con el cuerpo y sangre, es decir, los luteranos niegan que haya transustanciación, niegan la transformación de los elementos. Ellos creen que al fin están 4 elementos, pan y vino, y cuerpo y sangre. También con estas palabras Melanchthon niega la posición de Zwinglio, que el cuerpo y la sangre no están físicamente presentes en la cena. Y desde la perspectiva del emperador, la posición luterana no es tan radical, ya que incluye el cuerpo y la sangre que afirman la Iglesia Católica. El 11º artículo dice que se retiene la práctica de confesarse y no debe caer en desuso. A Martín Lutero toda la vida le fue útil confesarse con otra persona. Él dijo que en esto halló gran consuelo, y que uno no siempre puede resolver solo sus problemas y por eso lo hizo. Martín Lutero luchó en serio con el pecado y cuando una persona hace eso, me parece, él va a requerir y premiar ayuda, que nos ayuden. Por eso lo apreciamos cuando nos dan una buena predicación en contra del pecado, que nos convence, que nos ayuda a arrepentir, ¿sí? Nos trae ayuda externa a una lucha personal e interior. Y yo creo que Martín Lutero también aprovechó de la confesión para hacer eso. Yo no estoy diciendo que debemos confesarnos con otra persona, pero Lutero tenía en esta práctica una forma de hablar con otros de sus luchas y sus problemas en la cual halló quien le ayudara a resolver cosas que él solamente no podía hacer, cosas muy personales en la que le ayudó otra persona. El luteranismo, por consecuencia, aunque no lo requiere, no condena la confesión a un pastor. Y me parece muy sabio que no lo impongan, ya que es algo muy personal, pero a la misma vez permiten la opción. También hay que diferenciar el sistema penitencial del catolicismo y la del arrepentimiento evangélico. Y esto es algo que hace Melanchthon en su artículo 12, donde dice, respecto al arrepentimiento se enseña que quienes han pecado después del bautismo pueden obtener el perdón de los pecados toda vez que se arrepienten,
y que la Iglesia no debe negarles la absolución. Propiamente dicho, el arrepentimiento no es otra cosa que contrición y dolor o terror a causa del pecado y, sin embargo, a la vez creer en el Evangelio y la absolución, es decir, que el pecado ha sido perdonado y que por Cristo se ha obtenido la gracia. Esta fe, a su vez, consuela el corazón y lo apacigua. Después deben seguir la corrección y el abandono del pecado, pues estos deben ser los frutos del arrepentimiento, del que habla Juan en Mateo 3:8. Haced frutos dignos del arrepentimiento, dice. Se rechaza a los que enseñan que quienes una vez se convirtieron ya no pueden caer. Así dice Melanchthon, y está muy bien dicho, ¿verdad? Algo que sucede en el artículo 15 me parece interesante. Dice así: de los ritos eclesiásticos de origen humano se enseña que se observen los que puedan realizarse sin pecado y sirvan para mantener la paz y el buen orden en la iglesia, como ciertas celebraciones, fiestas y cosas semejantes. Sin embargo, se alesiona no gravar las conciencias con esto, como si tales cosas fueran necesarias para la salvación. El luteranismo no fue como el puritanismo, que quiso radicalmente quitar toda cosa asociada con la cultura católica. No lo hizo. Son distintos en eso. Lutero fue un hombre muy conservador y retuvo muchas prácticas siempre y cuando no estaban demostradamente en contra de la enseñanza de la Biblia. No quería generar más inestabilidad social, sino que quiso una reforma definida, pero suave, en cuanto a las costumbres de la gente. Eso sería para el puritanismo una reforma incompleta, y ahí hay una gran diferencia de parecer, que se ve en ese artículo 15. Quiero leer completamente el artículo 16, que dice: respeto al Estado y al gobierno civil se enseña que toda autoridad en el mundo, todo gobierno y las leyes fueron creadas e instituidas por Dios para el buen orden. Se enseña que los cristianos, sin incurrir en pecado, pueden tomar parte en el gobierno y en el oficio de príncipes y jueces. Asimismo, decidir y sentenciar según las leyes imperiales y otras leyes vigentes, castigar con la espada a los malhechores, tomar parte en guerras justas, prestar servicio militar, comprar y vender, prestar juramento cuando se exija, tener propiedad, contraer matrimonio, etc. Al respecto, se condena a los anabaptistas que enseñan que ninguna de las cosas susodichas es cristiana. Entonces ahí vemos que le está asegurando al emperador que los luteranos confiesan que hay que apoyar al gobierno y participar en él. Las acusaciones de ser anabaptistas eran feas por eso. El anabaptista le sonaba al gobierno como unos radicales que no apoyaban ninguna forma de mantener orden social que un gobierno necesita, y por eso todos se alejaban de ellos. Sigue diciendo Melanchthon: se condena también a aquellos que enseñan que la perfección cristiana consiste en abandonar corporalmente casa y hogar, esposa e hijos, y prescindir de las cosas ya mencionadas. Al contrario, la verdadera perfección consiste solo en genuino temor a Dios y auténtica fe en Él. El Evangelio enseña una justicia externa ni temporal, sino un ser y justicia interiores y eternos del corazón. Ahí debe decir, el Evangelio no enseña una justicia externa ni temporal, sino un ser y justicia interiores y eternos del corazón. El Evangelio no destruye el gobierno secular, el Estado y el matrimonio. Al contrario, su intento es que todo esto se considere como verdadero orden divino y que cada uno, de acuerdo con su vocación, manifieste en estos estados el amor cristiano y verdaderas obras buenas. Por consiguiente, los cristianos están obligados a someterse a la autoridad civil y obedecer sus mandamientos y leyes en todo lo que pueda hacerse sin pecado. Pero si el mandato de la autoridad civil no puede acatarse sin pecado, se debe obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, el buen orden, la estabilidad social, repudio de toda práctica radical es lo que hace aquí Melanchthon, y en cierta forma también repudia, interesantemente, el monasticismo, el monasterio, el abandonar la vida cotidiana por buscar perfección. Están definiendo
nuevo ideal de la vida cristiana, uno en el cual el cristiano común y corriente participa completamente dentro de su vocación secular. Esto es algo que tuvo grandes consecuencias sociales. Pero debemos seguir adelante. Del libre albedrío, Melanchthon dice así: se enseña también que el hombre tiene hasta cierto punto el libre albedrío que lo capacita para llevar una vida exteriormente honrada y para escoger entre las cosas que entiende la razón. Pero sin la gracia, ayuda u obra del Espíritu Santo, el hombre no puede agradar a Dios, temer a Dios de corazón, creer, ni arrancar de su corazón los malos deseos innatos. Esto sucede por obra del Espíritu Santo, quien es dado mediante la palabra de Dios. Eso me parece a mí, aunque no es bastante preciso, aún así está muy bien dicho. Afirma la responsabilidad humana, especialmente en lo que más preocupa al emperador, la vida exteriormente honrada. Pero nos muestra ahí, es anacronista llamarle calvinismo, porque pues todavía no está puesto Calvino con sus ideas, ¿verdad? Pero el calvinismo original de la Reforma, lo que hicieron los luteranos después en reacción al calvinismo es tirarse más hacia el arminianismo, que después se desarrolló por ser tercos, por decir, no, es que no somos como Calvino. Pero originalmente la Reforma tenía un frente unido así de teología agustina, que venía de Agustín y era predestinataria y que reconocía la necesidad, la incapacidad humana y la necesidad de la obra de Dios. Uno de los artículos más largos es el artículo 20. Trata una vez más la fe y las obras. Este tema obviamente fue uno de los temas que más disputaban los protestantes y los católicos en este momento. Me parece muy útil para el contexto católico de Sudamérica. Si estás buscando una lectura no muy larga de unos cuantos minutos, que sin embargo te dé información sobre este tema para poderlo manejar ante las acusaciones del catolicismo, busca esta confesión por internet. Casi todas, si no todas las páginas de las iglesias luteranas de cada país lo tienen puesto. La Confesión de Augsburgo, artículo 20, y los que siguen, porque siguen esos artículos largos. El del culto de los santos es extenso. Obviamente para la piedad medieval dejar el culto de los santos fue difícil de entender. Otro artículo largo trata el matrimonio de los sacerdotes. Melanchthon toca varios temas, como hemos visto, alargando esos artículos finales que se dirigen a las palpables diferencias y son útiles para hasta el día de hoy, especialmente en confrontaciones con familiares o amigos católicos. Busca la confesión en el internet. De pronto lo puedes imprimir y leer un domingo por la tarde. Quizás puedas hacer con unos amigos una reunión para discutir lo que dice. Es de provecho espiritual tener conocimiento de las grandes confesiones de fe del protestantismo. Todas aún tienen mucho valor.